amados hermanos, este es el día que ha hecho el Señor para alegrarnos y gozarnos en Él. Y es como en esta hora venimos también en alabanza y en adoración a nuestro Dios. Y te saludo y a la vez también te invito a unirte junto a nosotros y darle gloria a quien es digno de toda honra, nuestro Dios, nuestro gran Salvador. Entonces vamos ahí todos juntos y dile: Señor, yo te doy gloria. Vamos ahí a cantar. Hermoso, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, tan glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. A ti te amamos, Señor. Gracias, nuestro Dios. Gracias. Bendito sea nuestro Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos Liliana y Jonathan, para guiarnos en este tiempo de adoración. Hoy día vamos a seguir con la historia de Gedeón, un guerrero valiente en los ojos de Dios. Y para empezar vamos a hacer un repaso rapidito de Jueces capítulo 6. Dice: cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. ¿Recuerda dónde estaba Gedeón cuando Dios apareció a él y le dio el nombre guerrero valiente? Versículo 11 dice: Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas.
¿Dónde estaba Gedeón? Gedeón estaba escondido, lleno de miedo de los midianitas, trillando trigo en un lagar. ¿Ya? Cuando Dios le llamó a él, guerrero valiente. Versículo 14. El Señor lo encargó y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Dios le llamó su guerrero valiente. Ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. ¿Cómo respondió a Gedeón al llamado de Dios? Versículo 15. Pero el Señor objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. Señor, tú dices que yo soy un guerrero valiente y ve con la fuerza que tengo, pero Señor, yo soy el más débil, el más insignificante persona en todo el país. Gedeón no supe su identidad verdadera en Cristo y por eso no estaba viviendo como guerrero valiente, pero como un hombre débil y insignificante. Versículo 16. El Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Mientras Gedeón está caminando en fe, en obediencia a Dios, el Señor está con él. Y eso hace toda la diferencia. Si Dios está por nosotros, si Dios está con nosotros, luchando por nosotros, Él va a cambiar todo. Nuestras faltas, nuestras perdidas, va a cambiar a ser victorias, va a cambiar a ser fuerzas en Dios. Gedeón no supe su identidad verdadera en Cristo. Él no supe que Dios va a dar la victoria, que es Dios quien va a dar las fuerzas para ganar la batalla. Gedeón, porque yo estaré contigo, voy a luchar a su lado y juntos ganamos la batalla. Jueces 16. Si me ha ganado tu favor, dame un señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Gedeón quiere un señal de qué? Que es Dios quien está llamando a él a la batalla. Que es Dios quien piensa que él no es débil ni insignificante, pero en verdad que Gedeón es un guerrero valiente. Entonces Gedeón preparó un sacrificio al Señor. Y el Señor aceptó el sacrificio con fuego saliendo de la roca, consumiendo la carne y el pan. Y en este momento Gedeón dar cuenta que estaba cara a cara con Dios. Y él estaba lleno de miedo a morir, porque ha visto Dios mismo. Pero Dios dice, ten paz, no tengas miedo. Y después el Señor le dijo a Gedeón, versículos 25-26, derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal, y el poste con la imagen de la diosa Aserá que está junto a él. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio,
Construye un altar apropiado para el Señor tu Dios. Toma entonces la leña del poste de Aserá que cortaste y ofrece el segundo toro como un holocausto. Aunque Gedeón tiene miedo de su familia y de la comunidad, él cumplió el orden de Dios en obediencia. La batalla por la liberación de Israel empieza con la batalla espiritual, ganando por medio de la adoración de Dios verdadero. En la mañana, cuando los hombres de la ciudad levantó, ellos quieren matar a Gedeón porque él destruyó los altares, pero Joás, el padre de Gedeón, protestó diciendo: si de veras Baal es un dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. Eso es la resumen. Y ahora seguimos con la historia de Gedeón en capítulo 6, versículo 33 a 35. Todos los madianitas y amalecitas y otros pueblos del oriente se aliaron y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Entonces Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta, y todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocándolos para que lo siguieran, y además los envió a Aser, Zabulón y Neftalí, de modo que también esos se le unieron. Ha llegado el momento para librar el pueblo de Israel. Y lleno del Espíritu Santo, Gedeón envió el llamado a tomar armas contra los 135,000 madianitas y otros pueblos del oriente. Y 32,000 israelitas, hombres, respondieron al llamado de Dios. Versículos 36 a 40. Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira, tendré un vellón de lana en la era sobre el suelo. Si el rocío cae solo sobre el vellón y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente, Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios: no te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Ok, Dios, yo estaba caminando en obediencia a ti y he enviado mensajeros a llamar los hombres a la batalla, pero solamente 32,000 personas respondieron a entrar a la batalla contra los 135,000 hombres. Yo estoy responsable por las vidas de los 30,000 padres y hijos, y necesito la
seguridad. Yo necesito saber sin duda que tú vas a cumplir su promesa a darnos la victoria contra nuestros enemigos. Por favor, ten paciencia conmigo y darme un señal. Y Dios, en su misericordia, no está enojado con Gedeón. En hecho, Dios quiere construir la fe en Gedeón. Él quiere que Gedeón sabes que él es un guerrero valiente, que él es un hombre lleno de fe. Entonces Dios cumplió el señal. Dios ha hecho lo que pidió a Gedeón. El 4 de julio, en el año 1987, mientras estaba con el grupo de los Celebrant Singers, estábamos en Estados Unidos, en el oeste, y me llamó para testificar esta noche. Y mientras estaba testificando, la unción del Espíritu Santo se cayó sobre mí. Y yo, quien era un hombre joven, un hombre con miedos, con inseguridades, con sentimientos de no tengo valor, empezar a predicar la palabra de Dios con valentía. El siguiente mañana, en la mañana, antes de los 2 cultos en la iglesia, he recibido una llamada de mi madre en Nuevo México. Ella me dijo que mi hermano David estaba en el hospital y tiene infección de sus piernas. Y los doctores estaban pensando a amputar 2 piernas. Después del primer culto, yo estaba sentado solito en el templo. Y un miembro de la iglesia me acercó y se sentó a mi lado. Y él me preguntó una pregunta muy simple. ¿Tiene el llamado al servicio tiempo completo al Señor? Y yo necesitaba 2 años para contestar esta pregunta. Como Gedeón, yo necesitaba saber sin duda que Dios estaba llamándome a ser misionero. Estaba luchando para ver qué es mi identidad en Cristo. En estos tiempos yo solamente puedo ver que yo era un joven sin valor, un joven rechazado por toda la vida. Pero por medio de 2 años, Dios en su misericordia empezó a revelar a sí mismo a mí. Y Él me dio señales que sí, en verdad tenía el llamado a ser misionero. Yo creció en mi identidad en Cristo como su hijo. Y aceptó que estaba perdonado por medio de la sangre de Jesús derramado en la cruz. Que tengo un valor grande en los ojos de Dios, porque Dios envió a tu Hijo a morir en la cruz por mí. Mientras estaba en un barco en el río Nilo, en Egipto, el 4 de julio de nuevo,
en el año 1989, 2 años después de Dios me llamó, yo dijo sí a Dios y a su llamado a ser misionero. Hermanos, para cumplir los propósitos de Dios en su vida, necesitamos saber quién somos en Cristo, para caminar en obediencia a su llamado. Tú eres un hijo de Dios. Y es tiempo para empezar a vivir como hijo de Dios en santidad y en obediencia a su llamado. Seguimos en Jueces capítulo 7, versículos 1 a 8. Jerubbaal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jarón. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale ahora al pueblo: cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte de Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía hay demasiada gente. Hazlo bajar el agua y allí lo seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaron el agua. Allí el Señor le dijo: a los que lamen el agua con la lengua, como los perros, separarlos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua, llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón: con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto que se vaya a su casa. Entonces Gedeón mandó a los demás israelitas a sus carpas, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones y de las trompetas de los otros. Wow. Versículo 2 de nuevo. El Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Si tú eres Gedeón, ¿qué está pensando cuando Dios quiere reducir su ejército de 32,000 hombres a solamente 300 hombres, cuando está contra un enemigo de 135,000 hombres? ¿Qué está pensando Dios para reducir el tamaño del ejército de Gedeón? Dice: a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Dios quiere que confiamos completamente en Él
y no depender en nuestras propias fuerzas ni nuestras propias sabiduría. A veces cuando la vida sale bien y no tenemos problemas y estamos experimentando éxito y en la victoria, llegamos a tener mucho orgullo. Y a veces dejamos a Dios. Dejamos a confiar completamente en el Señor. Mira, debemos siempre dar la gloria a Dios y confiar en Él por la victoria que hemos ganado. Debemos recordar que el llamado de Dios es para vivir antes de Él en humildad, confiando en Él para ganar las batallas. Debemos recordar que Dios nos llama a hacer las cosas que son imposibles por nosotros, que Dios, para Él, no está imposible, porque nada es imposible por Dios. Y Dios va a recibir toda la gloria que Él merece. Seguimos en Jueces 7, versículos 8 hasta 15. El campamento de Madián estaba situado en el valle más abajo del de Gedeón. Aquella noche el Señor le dijo a Gedeón: levántate y baja al campamento, porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Fura y escucha lo que digan. Después de eso, cobrarás valor para atacar al campamento. Así que él y Fura, su criado, bajaron hacia los puestos de los centinelas en las afueras del campamento. Los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. Sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. Gedeón llegó precisamente en el momento en que un hombre le contaba su sueño a un amigo. Tuve un sueño, decía, en el que un pan de cebada llegaba rodando al campamento madianita y con tal fuerza golpeaba una carpa que se volteaba y se venía abajo. Su amigo le respondió: esto no significa otra cosa que la espada del israelita Gedeón, hijo de Joás. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Hemos visto antes que Gedeón quiere señalar que es Dios quien estaba llamando a él a la batalla. Después Gedeón quiere otra señal que Dios va a cumplir su promesa por medio de él a salvar a Israel. Ahora Dios ofrece una señal a Gedeón para fortalecerse y quitarse su miedo. Por medio de un sueño y la interpretación de los midianitas, Dios quita todo el miedo que quedó en el corazón de Gedeón. Dios es bueno y Dios es misericordioso
Y Él quiere construir en nosotros. Él quiere edificar nuestra fe y animarnos en nuestros caminos con Él. Durante esta pandemia de COVID, había días en que yo estoy luchando fuerte contra la depresión. Me olvidé mi identidad en Cristo como hijo valioso en los ojos de Dios, creyendo las mentiras del enemigo, que yo soy un fracaso como misionero, como pastor, fracaso como padre, fracaso como esposo. Durante estos algunos momentos más oscuros, Dios me animó por mensajes de ustedes, por medio de Facebook, por medio de mis tiempos estudiando la palabra de Dios y por medio de tus palabras de ánimo. Mis hermanos, hermanas en Cristo, Dios te ama. Puede descansar en los brazos de Dios, sabiendo que Dios está contigo y Él va a dar la victoria contra todos tus enemigos. Seguimos en 7:15 a 25. Luego volvió al campamento de Israel y ordenó: levántense, el Señor ha entregado en manos de ustedes el campamento madianita. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre todos ellos trompetas y cántaros vacíos, con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me ven hacer. Cuando yo y todos los que están conmigo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan: por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche. Tocaron las trompetas y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron: desenvíen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas saliendo, corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaron entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sita en dirección a Serera, hasta la frontera del Abel-Meholá, cerca de Tabá. Entonces se convocó a los israelitas de Neftalí y Aser y a toda la tribu de Manasés, y estos persiguieron a los madianitas por toda la región montañosa de Efraín. Gedeón envió mensajeros que decían: desciende contra los madianitas y apodérese antes que ellos de los vados del Jordán hasta Bet-Bara.
¿Cuál armas llevaron los 300 hombres de Israel a la batalla? Sus trompetas, ¿ya? Que dice, distribuyó entre todos ellos trompetas, cantaras vacíos con antorchas dentro de los cantaras. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Dios redució el ejército de Israel a 300 hombres de gran fe, quien confió en Dios a ganar la batalla si ellos caminaron en obediencia a Él. 22. Al sonar de las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaron entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sira en dirección a Serera hasta la frontera de Abel Mejolá cerca de Tabat. Disculpe. Dios escogió a Gedeón, quien su padre ha construido un altar al diosa falsa Baal. Dios escogió a Gedeón, un hombre de gran fe viviendo entre una comunidad de paganas, para guiar su pueblo a la victoria contra el enemigo. El primero tarea de Gedeón que Dios ha dado a él era para entrar en la batalla espiritual, destruyendo los altares de Baal y Aserá y construyendo un altar para el Señor y adorando el Señor mismo, el Dios verdadero. Aunque a veces Gedeón estaba lleno de miedo, no supiendo su identidad verdadera en Cristo, él estaba caminando en obediencia a Dios. Y él estaba transformado a un hombre, un guerrero valiente en Dios. Y lleno del poder del Espíritu Santo, él siguió su pueblo de Israel a una gran victoria en Cristo Jesús contra sus enemigos. Hermanos, Dios les llamando a la batalla contra sus enemigos. Encuentra su identidad en Cristo y en fe camina en obediencia a Dios, cumpliendo su llamado en su vida. Y en Dios vamos a caminar en victoria contra nuestros enemigos. Amén. Oremos. Dios Padre, gracias Señor, gracias que tú eres tan paciente con nosotros. Ayúdanos a saber quién somos en ti y empezar a caminar en fe, en obediencia, como guerreros valientes, cumpliendo tu llamado. Gracias, Padre, que por tus promesas, que tú siempre estás con nosotros. Y cuando estamos luchando con los problemas, con tristezas, que siempre estás para animarnos,
Tú estás para enviar personas a animarnos y levantarnos. Gracias, Padre, por tu fidelidad a nosotros. Gracias por medio de fe en ti, por medio de la obediencia, vamos a tener la victoria contra nuestros enemigos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos.